Cuando el universo se inclinó ante Tauro, no fue con estrépito ni con fuego, sino con una firmeza silenciosa, con la gravedad de la Tierra que sostiene los pilares del tiempo. Tauro, regido por Venus, no llegó para conquistar con velocidad ni para deslumbrar con gestos teatrales. Su entrada fue como la del roble que brota de la semilla ancestral, lenta, inevitable, indetenible. Y fue entonces cuando las constelaciones se detuvieron, los astros contuvieron el aliento, y el universo comprendió que la permanencia también es poder. Tauro representa el alma del mundo manifestada en forma tangible. Es la carne que se une al espíritu, es la voz que canta con tono grave la canción de la creación material. Su energía no busca dominio sobre los demás signos, lo que ofrece es presencia, constancia, sustancia. En un cosmos donde muchas fuerzas se agitan, Tauro es el eje inmutable, el centro en torno al cual giran los sueños, las pasiones, las guerras y las cumbres. Es la montaña que no se inclina, porque es ella quien sostiene el cielo. El universo se inclinó ante Tauro porque en él encontró una energía que no necesita proclamarse para ser reconocida. La vibración taurina se siente en los campos fértiles que han sido arados con esfuerzo, en la arquitectura sólida que ha resistido terremotos y siglos, en los corazones que aman sin prisa pero para siempre. Su lealtad no es un juramento superficial, es un contrato cósmico grabado en piedra. Su deseo no es volátil, es una llama que arde con la seguridad del amor verdadero, del placer honesto, de la belleza que no se marchita porque ha echado raíces en lo eterno. En la era de la velocidad y el ruido, Tauro es el templo donde se aprende a escuchar el silencio. En medio de los vientos solares y las llamaradas de Marte, Tauro ofrece la sombra del árbol milenario y el abrigo de la cueva donde el alma recuerda su origen. Su conexión con Venus no es solo el deleite de los sentidos, es la sabiduría de saber cuándo detenerse, cuándo contemplar, cuándo honrar lo simple. Porque Tauro no solo aprecia el arte, lo encarna. No solo busca el placer, lo cultiva. No solo quiere la estabilidad, la construye piedra a piedra con las manos del destino. Tauro es el canto bajo que acompaña a los signos más estridentes, el pulso constante que marca el compás del gran reloj astral. No avanza con prisa porque no teme llegar tarde, sabe que lo que es suyo le pertenece por derecho natural. Cuando se lanza al trabajo, lo hace con una devoción que roza lo sagrado. Donde otros huyen del esfuerzo, Tauro se arraiga y florece. Donde otros buscan lo efímero, Tauro edifica legado. Los antiguos sabios veían en Tauro la fuerza del toro sagrado, la manifestación terrenal de lo divino. En Egipto, Apis era el toro consagrado a los dioses. En la mitología grecorromana, Zeus adoptó la forma del toro para atraer lo sublime. El símbolo no es casual. Tauro es la fuerza de la materia, pero con un corazón luminoso, es la densidad que encierra la vibración más pura. Representa el equilibrio perfecto entre lo físico y lo espiritual, el cuerpo como templo, la vida como rito. Cuando el universo se inclinó ante Tauro, lo hizo con el respeto que se reserva para los pilares sobre los cuales se construyen imperios invisibles. Porque sin Tauro no hay fundamento, no hay base para los sueños de Piscis, ni dirección para los impulsos de Aries, ni alas para los vuelos de Acuario. Cada signo tiene su función en la sinfonía celestial, pero Tauro es la clave tonal que armoniza la creación con la permanencia. Bajo su influencia, los jardines florecen, los frutos maduran, las promesas se cumplen. Es el momento en que la semilla se convierte en sustancia, en que el anhelo toma forma. Es el susurro de la tierra que dice, permanece. Y ese verbo, tan sencillo y poderoso, es la espada de Tauro, no ataca, no hiere, pero conquista con la resiliencia de lo eterno. Aquel día, cuando el universo se inclinó, no hubo truenos ni eclipses. Solo un murmullo antiguo, profundo, como si la misma galaxia recordara que sin tierra no hay estrellas, que sin quietud no hay música, que sin Tauro no hay sostén para el alma. Y así, entre constelaciones silenciosas y galaxias que danzaban a su alrededor, el cosmos selló un pacto con la constancia, y la eternidad posó su corona sobre los cuernos del toro. Porque hay poder en la calma, hay fuerza en la paciencia, y hay realeza en aquellos que saben esperar, construir y amar sin condiciones. Tauro no se impuso. Se volvió indispensable. Y por eso, el universo, en su infinita danza, se inclinó. Cuando el universo se inclinó ante Tauro, no fue solo por su fuerza inquebrantable, su lealtad silente o su conexión indisoluble con la Tierra. Fue también por el misterio profundo que oculta tras su aparente sencillez, por la alquimia que realiza entre lo material y lo sagrado.
Tauro es guardián de secretos antiguos, aquellos que no se escriben en libros ni se gritan al viento, sino que se transmiten por contacto, por experiencia, por permanencia. En su andar lento y deliberado hay un conocimiento que ningún huracán puede arrastrar, la sabiduría de lo que ha sobrevivido milenios sin alterar su esencia. Allí donde otros signos se pierden en la búsqueda de sentido, Tauro ya lo ha encarnado. Su misión no es cuestionar, sino demostrar que lo esencial no necesita explicación, que hay una sabiduría primitiva que se activa cuando el cuerpo se alinea con el alma. En Tauro no hay separación entre lo espiritual y lo físico, ambos son partes de una misma danza que se celebra en los rituales cotidianos, el cuidado de un hogar, el alimento compartido, el descanso bajo el cielo abierto, el arte hecho con manos que entienden el ritmo de la vida. Él es quien recuerda al mundo que no se puede ascender sin primero echar raíces. Su conexión con Venus no solo le otorga sensibilidad artística, sino una comprensión profunda del valor. En un mundo que confunde brillo con importancia, Tauro enseña la diferencia entre lo caro y lo valioso. Lo suyo no es lo ostentoso, sino lo auténtico. Es el escultor que pasa años perfeccionando una obra que pocos verán, pero que lleva en sí la huella de lo eterno. Es la persona que ama en silencio, sin exigencias, con actos pequeños que sostienen imperios emocionales. Porque para Tauro, lo verdadero no necesita ser proclamado, solo necesita ser vivido con constancia. Tauro, como signo fijo de tierra, representa también la estabilidad mental, la resistencia psicológica que se construye con decisiones tomadas desde el centro. Su poder no está en la rapidez, sino en su capacidad de avanzar cuando todos han abandonado la carrera. En los momentos de caos, cuando todo parece desmoronarse, es Tauro quien mantiene la vela encendida. Su tenacidad no es ciega, es sabia. No camina por orgullo, camina porque sabe que todo lo que vale la pena requiere tiempo, entrega y fe inquebrantable. Su paso deja huella porque está hecho con propósito. En lo profundo de su alma vive una memoria ancestral, la misma que recuerda los ciclos de la naturaleza, las estaciones que pasan, los animales que migran, los árboles que florecen y se marchitan y vuelven a florecer. Tauro es el guardián del tiempo cíclico, aquel que no se apresura porque sabe que cada cosa tiene su momento sagrado. Es el sembrador que no duda de la cosecha, porque confía en la tierra como confía en la vida misma. Su fe no es religiosa, es instintiva. Es un pacto entre él y el universo, entre su ser y el ritmo eterno de la creación. Cuando los demás se enredan en discursos y teorías, Tauro construye puentes. Mientras otros predican, él crea refugios. Porque su espiritualidad no necesita altares, la lleva en la sangre, en los gestos, en la forma en que transforma todo lo que toca en algo duradero y hermoso. Así, su alma está emparentada con el arte antiguo, con la poesía que no envejece, con las estructuras que desafían al tiempo. Lo que nace bajo el influjo de Tauro está destinado a permanecer. Es también la fuerza que protege. En su interior habita el espíritu del toro que no embiste sin razón, pero que cuando lo hace, nadie puede detenerlo. Su paciencia no es debilidad, es una contención que guarda un poder colosal, listo para actuar cuando se viola lo sagrado, cuando se amenaza lo amado, cuando se pone en peligro lo que ha costado tanto construir. Tauro protege como la madre tierra, como el león dormido que no ruge a menos que sea necesario. Y cuando lo hace, su rugido es eterno. Tauro también representa la sensualidad como lenguaje espiritual. No es un placer superficial lo que busca, sino una comunión con la vida a través de los sentidos. Disfrutar para él es una forma de agradecer, de anclar el alma al presente. Su tacto cura, su voz calma, su presencia da seguridad. Donde está Tauro, hay una invitación a descansar, a recuperar el aliento, a reconectarse con lo simple. No necesita filosofías complicadas, porque ha comprendido el arte de vivir desde la raíz. En los planos más sutiles, Tauro conecta con los tesoros ocultos de la existencia. Su energía resuena con los minerales, con los cristales, con la alquimia que transforma lo burdo en oro. Es símbolo del trabajo interior, de la transformación silenciosa que ocurre bajo la superficie. El universo lo honró porque en él encontró una fuerza que no necesita ruido para cambiar el mundo, una energía capaz de transmutar lo común en eterno. En cada paso que da, Tauro planta semillas de eternidad. Cuando el universo se inclinó ante él, también reconoció en Tauro al amante devoto, al amigo incondicional, al protector del linaje, al constructor de lo verdadero. En un firmamento lleno de fuerzas que se despliegan en múltiples direcciones, fue en la firmeza de Tauro donde la creación encontró un punto de apoyo, una columna que no vacila,
un espíritu que no se corrompe. Su legado no es de palabras, es de obras. Su triunfo no es momentáneo, es permanente. Tauro no conquista con estruendo. Conquista porque permanece. Así, el universo no se inclinó por temor ni por obligación. Se inclinó con respeto. Porque comprendió que sin la fuerza silenciosa de Tauro, el destino de los astros sería un torbellino sin eje, una sinfonía sin tono, una vida sin fundamento. Tauro es la raíz de la creación, y su presencia es el recordatorio viviente de que lo sagrado también puede ser sólido, de que lo eterno también puede tener forma, de que lo divino también se expresa en lo tangible. Por eso, el universo se inclinó. Porque sin él, no habría donde posar las estrellas. Cuando el universo se inclinó ante Tauro, también se reconoció el ritmo oculto que da forma a lo duradero. En un cosmos regido por fuerzas impredecibles y mutaciones constantes, Tauro encarna la vibración profunda de la permanencia. Pero no se trata de una permanencia estática, sino de una pulsación sólida, como la del tambor que marca el paso de los pueblos, como el latido de la tierra que no cesa. Tauro es ese compás cósmico que permite que las sinfonías de los signos más agitados encuentren un terreno común, una base donde anclar su energía y volver cuando todo parece extraviado. En el corazón de su energía vive el conocimiento silencioso del tempo divino, ese que no se acelera por la urgencia ni se altera por el ruido. El universo se inclinó también ante su capacidad de sostener. Porque en Tauro reside el poder del sostén sagrado, el arte de nutrir, de cuidar, de sostener incluso cuando todo parece quebrarse. Él no busca salvar al mundo con gestos grandiosos, sino con la persistencia diaria del que construye con sus manos, con la paciencia del que riega una planta aun cuando no ha brotado, con la sabiduría del que no necesita resultados inmediatos porque conoce el valor del proceso. Tauro es el arquitecto de lo invisible, el alquimista del tiempo, el jardinero de lo esencial. En su esencia vibra una conexión ancestral con los reinos minerales y vegetales, con las fuerzas silenciosas que crean montañas, cuevas, selvas y desiertos. Es el eco del primer ser humano que sembró, del primer canto que se elevó junto al fuego bajo un cielo estrellado. Tauro lleva en su interior la memoria del primer arte, del primer cuenco de arcilla, del primer tejido, del primer pan. Es el protector del conocimiento que no se escribe, del saber que se transmite con la mirada, con la presencia, con el hacer. Es un guardián del linaje terrestre, del vínculo entre el alma humana y la carne del mundo. Su energía no solo es fértil, es creadora de civilizaciones. En cada manifestación taurina florece el principio de la cultura que se edifica a partir del trabajo, del goce estético, del cuidado del entorno. Bajo su influencia se levantaron templos que desafían los siglos, se esculpieron obras que aún conmueven, se cultivaron tierras que alimentaron generaciones. Tauro no desea dominar al mundo, desea preservarlo. Es el sabio que protege las formas que dan sentido, que honra los ciclos naturales, que comprende que el verdadero poder está en mantener el equilibrio sin violentar la esencia. El universo se inclinó ante él no solo por su fuerza, sino por su capacidad de resistir sin perder su dulzura. Porque Tauro resiste no con coraza, sino con profundidad. Es el roble que permanece firme bajo la tormenta, pero cuya savia sigue fluyendo. En él, la sensibilidad no se contradice con la firmeza. Todo lo contrario, su ternura es un acto de valor, su lealtad es una decisión consciente, su afecto es una elección poderosa. Ama sin condiciones, pero también sin renuncias a su esencia. No se doblega, porque en su interior habita la certeza de su verdad. Tauro es también un constructor del amor como realidad tangible. En su mundo, el amor no se dice, se demuestra. Se hornea en el pan compartido, se cultiva en la paciencia de quien escucha, se refleja en el arte de estar presente sin invadir. Ama con el cuerpo, con los actos, con la constancia. Su romanticismo es profundo porque no busca impresionar, busca crear algo que dure. El universo, en su infinito dinamismo, reconoció en Tauro el principio del amor encarnado, del deseo que no busca poseer sino acompañar, de la pasión que encuentra su raíz en la presencia. En el plano más elevado, Tauro encarna la devoción silenciosa. Es devoto del trabajo bien hecho, del detalle que pocos notan pero que sostiene toda la estructura. Es devoto de la belleza que no pasa de moda, del valor que no depende de la mirada ajena. Vive para dignificar lo simple, para enaltecer lo cotidiano. En su alma no hay urgencia de brillar, sino un compromiso profundo con brillar para sí mismo, para quienes ama, para la vida misma.
El universo se inclinó ante él porque comprendió que en esa devoción callada había una forma sublime de divinidad. También se inclinó por su vínculo con la memoria. Tauro es guardián de la memoria sagrada de la materia. No olvida de dónde viene, y por eso puede construir a dónde va. Su mirada no se extravía en fantasías sin sustento, porque se nutre de la historia, del legado, de las huellas. En su caminar, honra a sus ancestros, a sus raíces, a todo aquello que le dio forma. Y desde allí, desde ese conocimiento profundo de su origen, se atreve a crear futuro. Pero un futuro que respete lo esencial, que proteja lo verdadero, que florezca sin cortar sus raíces. En los pasajes ocultos del zodiaco, Tauro es el puente entre lo visible y lo invisible. En su silencio habita una espiritualidad sin nombre, que no necesita templos ni rituales complejos, porque ya lo encuentra todo sagrado. La piedra, la fruta, el cuerpo, la caricia, el descanso, la obra, el arte, todo es altar en su mundo. No separa lo humano de lo divino, porque en su esencia ya son uno. Es un místico de la tierra, un contemplativo del mundo físico, un sabio de la sustancia. Cuando el universo se inclinó ante Tauro, fue porque entendió que sin él no hay paz duradera, no hay refugio verdadero, no hay belleza con raíz. Entendió que, en la energía de Tauro, todo lo creado puede sostenerse, prosperar, continuar. Que allí donde otros signos encienden la chispa, él mantiene el fuego encendido durante siglos. Que donde hay caos, él aporta forma, donde hay duda, él aporta permanencia, donde hay miedo, él aporta cuerpo, tacto, abrazo, alimento, sostén. Y así, en el eterno teatro celeste, mientras los demás signos representan sus papeles con gloria, tragedia, genio o velocidad, Tauro permanece como el pilar silencioso que los contiene a todos. Y esa permanencia, esa fidelidad a la tierra, esa sabiduría del cuerpo, ese amor sin alarde, esa belleza sin artificio, esa constancia sin desgaste, esa fortaleza que nunca se jacta, fue lo que hizo que el universo, en su vastedad, se inclinara en profunda reverencia. Porque supo que sin Tauro, no habría cimiento donde erigir el infinito. Cuando el universo se inclinó ante Tauro, también reconoció en él la fuerza que anida en el silencio, la profundidad que no necesita adornos, la solidez que emerge del interior sin pedir validación. En un firmamento donde tantas energías buscan expresarse hacia afuera, Tauro es el retorno a la interioridad, al centro inmóvil desde donde todo se ordena. En ese centro, donde la voluntad se alía con la calma, donde el deseo se vuelve creación constante, habita el alma taurina. No hay urgencia en su espíritu porque no hay duda en su esencia. Su certeza no nace de la arrogancia, sino de la experiencia de haber sentido los ritmos del mundo, de haber escuchado el lenguaje de las piedras, de haber comprendido que toda prisa olvida el milagro del presente. Tauro es el único signo que comprende con absoluta devoción la espiritualidad de lo sensorial. En su universo no existe una oposición entre lo material y lo elevado, lo que se puede tocar, lo que se puede oler, lo que se puede construir, también puede llevar el alma al éxtasis. La tela sobre la piel, el sabor compartido, la madera tallada, el gesto lento, todo es parte del mismo altar sagrado donde se honra la vida. Esta devoción al mundo tangible no es una limitación, es una misión profunda, encarnar lo sublime a través de lo cotidiano. Y por eso, cuando el universo lo contempló, supo que en Tauro la materia se convierte en vehículo del alma, que su existencia misma es un puente entre lo humano y lo eterno. La energía taurina es también una guardiana de lo que aún no ha nacido. En sus brazos fértiles duermen futuros posibles, utopías que aún no germinan, civilizaciones que se incuban bajo la tierra. Su paciencia no es pasividad, es la alquimia que transforma el tiempo en herramienta. Tauro sabe que toda semilla necesita oscuridad antes de romperse en vida. Por eso no teme las pausas, no se desespera en el invierno, no se angustia ante el silencio. Él custodia los umbrales con la confianza de quien ha visto florecer lo invisible. Su alma es un receptáculo donde la creación se gesta sin ansiedad, como la madre que acuna sin exigir, como la tierra que nutre sin reclamar. El universo también se inclinó ante la inquebrantable dignidad de Tauro. Una dignidad que no se impone ni se exhibe, que se manifiesta en la manera en que se sostiene firme cuando todo tiembla. Tauro no se doblega ante el caos, porque en él habita el principio de cohesión. Su sentido del valor no está condicionado por lo externo, nace de su conexión con lo esencial. Sabe quién es y no necesita que el mundo lo confirme. Cuando el ruido lo rodea, su centro permanece intacto. Esa es su revolución silenciosa, no permitir que lo transitorio defina lo eterno.
Tauro no solo resguarda el mundo material, también es el guardián de los vínculos humanos más profundos. Es el signo que comprende que el compromiso es un acto sagrado. En sus relaciones, no hay espacio para la frivolidad ni para la fuga. Ama con cuerpo, alma y eternidad. No promete con palabras, promete con presencia, con hechos, con lealtades invisibles que tejen puentes indestructibles entre corazones. Tauro es quien permanece cuando otros ya han partido, quien reconstruye cuando otros abandonan, quien recuerda cuando otros han olvidado. Su fidelidad no está hecha de reglas ni de contratos, está hecha de raíz y de honra. Bajo su influencia, la sensibilidad se transforma en poder y la contemplación en creación. Tauro no necesita buscar la magia, porque ya la vive en el momento. Para él, el simple acto de preparar una comida, de cuidar una planta, de ofrecer una caricia, es una invocación al misterio divino. Y por eso su poder es tan inmenso y tan callado. Porque no se muestra en grandiosas proezas, sino en la transformación continua del instante, en la capacidad de convertir lo simple en sagrado. Su vida es un ritual que no necesita ceremonias. Cuando el universo lo vio, entendió que en Tauro no solo había un signo, había un legado. Porque su energía no se apaga con el tiempo, sino que se multiplica. Su obra es la que permanece cuando todo lo demás se disuelve. Donde muchos signos son fuego de una sola noche, Tauro es la lámpara que arde durante siglos. Lo que toca se fortalece, lo que cuida florece, lo que ama se enraiza. Y ese poder, tan profundo y tan silencioso, es lo que hizo que el universo, en un acto de reverencia eterna, se inclinara. También se inclinó porque reconoció en Tauro al alquimista del deseo. No al deseo urgente y fugaz, sino al que se transforma en arte, en entrega, en fecundidad. El deseo de Tauro no busca poseer, busca unirse. Y cuando se une, no lo hace de forma superficial, sino como la savia que penetra el tronco, como el río que encuentra su cauce y no se marcha. En él, el deseo se vuelve voluntad fértil. El universo comprendió entonces que en Tauro se esconde una de las fuerzas más sutiles y poderosas del zodiaco, la capacidad de sostener la pasión sin quemarla, de prolongar el éxtasis sin disiparlo, de convertir la unión en creación constante. Tauro es también un faro de estabilidad en los mares emocionales de la humanidad. No es frío, es firme. No es insensible, es profundo. No se deja arrastrar por cada corriente, porque su centro está anclado en la roca de lo real. Esta estabilidad no es un límite, es una bendición para quienes buscan refugio en él. Su alma es un santuario donde otros pueden descansar. Y ese don, esa capacidad de contener sin asfixiar, de nutrir sin dominar, de ofrecer sin pedir, es uno de los más altos servicios espirituales que un ser puede ofrecer. Cuando el universo se inclinó ante Tauro, no fue solo por lo que es, sino por lo que inspira. Porque su ejemplo silencioso enseña a cada alma que no necesita correr para llegar, que no necesita gritar para ser escuchada, que no necesita brillar para ser luz. Enseña que se puede construir desde la calma, amar desde la constancia, crear desde la presencia. Que se puede vivir con profundidad, con belleza, con fuerza, sin dejar de estar en paz. Tauro es la paz que construye imperios duraderos. Y por eso, desde las profundidades cósmicas hasta el corazón de cada ser, el universo reconoció su grandeza sin estruendo, con una inclinación solemne, eterna y justa. Cuando el universo se inclinó ante Tauro, también se reveló la conexión profunda que este signo guarda con el axis oculto de la estabilidad cósmica. Tauro no solo representa una constancia terrestre, sino una resonancia sagrada que ancla los mundos. En las dimensiones sutiles donde los signos astrológicos se manifiestan como arquetipos vivientes, Tauro no camina, arraiga. Sus pasos no se oyen, se sienten en la memoria de la materia, en los estratos más antiguos del tiempo, donde las primeras estructuras de realidad comenzaron a formarse. Su energía no solo se dirige hacia el sostén del mundo físico, sino que encarna el principio por el cual las estrellas conservan su danza y los planetas su órbita. Tauro es la vibración que impide que el caos devore la forma, la nota grave que equilibra la sinfonía del zodiaco, el eje que convierte el movimiento en propósito. En el interior místico de la astrología esotérica, Tauro guarda una relación directa con los misterios de la encarnación. Mientras Aries enciende la chispa de la vida, es Tauro quien da cuerpo al alma. Es el signo que enseña a los espíritus a habitar el mundo sin temor, a respetar la densidad de la carne, a honrar el milagro del tacto, del olor, del sabor, del reposo. No hay en él separación entre el cuerpo y el templo, porque todo su ser está consagrado a vivir como altar.
Su forma de espiritualidad no se basa en la negación de lo físico, sino en la consagración de lo tangible como vía hacia lo eterno. Por eso, cuando el universo se inclinó, lo hizo con una solemnidad distinta, no hacia una fuerza explosiva o luminosa, sino ante una majestad densa, profunda, que no necesita moverse para irradiar. Tauro no solo preserva la belleza, la encarna con una entrega total. Es el gran alquimista estético del zodiaco, el que transforma el mundo simplemente por amarlo, por cuidarlo, por no ceder ante la fealdad de lo urgente o lo falso. Su belleza no es decorativa, es estructural. En él, la forma sigue al alma, y el alma elige la forma que puede sostenerla. Tauro sabe que no hay belleza real sin raíz, y por eso no se deslumbra con lo efímero ni se confunde con lo llamativo. Su arte es lento, profundo, lleno de textura, silencio, verdad. No crea para agradar, crea para honrar. Cada creación taurina, desde un objeto hasta una existencia entera, lleva el sello de lo eterno. El universo también se inclinó ante la energía transmutadora que Tauro guarda en silencio. Su conexión con la Tierra no es pasiva, es mágica. En los antiguos misterios, Tauro era considerado el signo del portal terrestre hacia las energías celestes. Era el campo donde los dioses sembraban sus designios, y donde las almas podían manifestar su plan. Su relación con Venus, más allá del placer, le otorga el don de la transfiguración, todo lo que toca puede volver a su estado original de armonía. Esta cualidad es casi invisible porque no brilla de inmediato. Pero en el trasfondo de muchas sanaciones, de muchos renacimientos, de muchas restauraciones del alma, hay una energía taurina operando, sosteniendo, devolviendo a la vida su forma más pura. En la guerra constante entre lo fugaz y lo eterno, Tauro es el bastión del tiempo sagrado. Su resistencia no es obstinación, es compromiso. Es el guardián del pacto entre los mundos, aquel que sostiene el hilo que no debe romperse. Muchos lo acusan de rigidez, sin comprender que su firmeza es una protección para lo sagrado. Es el quien resiste la deformación de los valores, quien no permite que se diluya el sentido, quien mantiene el ancla de la verdad cuando todo lo demás es ruido. Tauro no se opone al cambio, pero exige que el cambio no destruya lo esencial. En su presencia se recuerda que el progreso sin raíz es caída, y que la verdadera evolución es la que honra lo que ya fue, para que lo nuevo no nazca en tierra estéril. En los planos superiores de la astrología iniciática, Tauro es también el signo que protege los portales del alma encarnada. Representa el sendero del discípulo que aprende a trabajar la materia como medio de realización espiritual. En sus ciclos más elevados, Tauro domina los misterios del sacrificio silencioso, ese que no busca reconocimiento pero que permite que otros florezcan. Muchos seres bajo su regencia han venido al mundo con la misión de sostener estructuras invisibles, de nutrir espacios sin ser vistos, de velar por el orden sin exigir poder. Y es precisamente por eso que el universo los reconoce con una reverencia tan profunda, porque su grandeza no se exhibe, se manifiesta en lo que perdura. Tauro también es el signo donde el alma aprende el valor del presente. Mientras otros signos viajan en el tiempo, ansían el futuro o se pierden en el pasado, Tauro enseña el aquí como eternidad. Cada instante vivido con presencia es, para él, un acto de poder, una afirmación de vida, una victoria frente al vacío. En su esencia vive el principio de que no hace falta ir lejos para encontrar lo sagrado, basta con detenerse, mirar, sentir, habitar. Este don, tan simple y tan complejo, es uno de los regalos más sublimes que un alma taurina puede ofrecer al mundo. Es el recordatorio de que todo puede transformarse si se vive con autenticidad, si se toca con respeto, si se sostiene con amor. Y así, cuando el universo se inclinó ante Tauro, lo hizo no por lo que grita, sino por lo que guarda. No por lo que conquista, sino por lo que protege. No por lo que cambia, sino por lo que preserva. Lo hizo porque entendió que en el corazón del toro no hay furia, hay compromiso. Que en su andar no hay lentitud, hay profundidad. Que en su silencio no hay vacío, hay sentido. Lo hizo porque sin Tauro no hay tierra firme donde se pueda construir cielo. Porque sin su paciencia no hay esperanza, sin su cuerpo no hay alma encarnada, sin su permanencia no hay historia que perdure. Tauro es la médula de lo eterno. Y por eso, en el lenguaje secreto de las constelaciones, en la arquitectura vibratoria de los mundos, su nombre es pronunciado con un respeto que no necesita palabras. Porque su grandeza no se impone, se intuye. Se siente en la paz que deja. Se honra en la vida que sostiene. Se celebra en todo lo que, gracias a él, no se ha perdido.
Cuando el universo se inclinó ante Tauro, también quedó revelado un secreto cósmico que muy pocos conocen, la conexión inquebrantable entre este signo y la frecuencia primordial del alma colectiva. Tauro no solo es tierra, es la tierra en su forma más pura, antes de que fuera herida por la prisa, antes de que fuera olvidada por la modernidad. Es la vibración que guarda el pulso original del Edén, la primera melodía que resonó cuando lo tangible emergió desde lo invisible. Es el símbolo viviente del paraíso que aún existe, no como lugar, sino como conciencia. Por eso su energía no solo da forma, también da refugio. Cuando las demás fuerzas se agitan, Tauro permanece. Cuando los demás se consumen por la búsqueda, Tauro recuerda que lo buscado siempre estuvo presente. En los cielos invisibles donde los arquetipos dialogan en lenguajes que trascienden el tiempo, Tauro representa el poder de la repetición sagrada. No repite por hábito, repite por devoción. Comprende que el ritual es lo que transforma lo ordinario en divino, y que cada acción, si se realiza con entrega, puede ser una invocación del alma. Esta comprensión lo convierte en el maestro del ritmo vital, en el guardián de los ciclos que no deben romperse, en el protector de los ritos esenciales que sostienen la vida misma. Allí donde el mundo se rompe por exceso de velocidad, Tauro recompone con la lentitud del amor bien hecho, con la fuerza de la constancia que no falla. La memoria acásica del universo guarda el momento en que la conciencia suprema depositó en Tauro la misión de enseñar el valor del sustento. No solo el sustento físico, sino el sustento emocional, espiritual, creativo. Tauro es quien provee sin ego, quien alimenta sin exigir, quien da sin dramatizar. Su generosidad es una raíz que se extiende bajo la superficie, imperceptible pero imprescindible. El alma taurina nace con la capacidad innata de convertir lo poco en abundancia, lo disperso en estructura, lo efímero en permanencia. Su presencia en el mundo es una bendición que se manifiesta en los pequeños gestos cotidianos que terminan siendo pilares de civilización. Cuando el universo lo contempló, comprendió que en Tauro estaba contenida la fuerza más difícil de dominar, el poder de sostener sin quebrar, de resistir sin endurecerse, de cuidar sin poseer. Esa energía es una de las más elevadas del zodiaco, y por ello muchas veces incomprendida. Pero quienes la reconocen, quienes han sido tocados por su constancia, saben que en ella se encuentra un poder que ni el tiempo puede vencer. Tauro es el espíritu del árbol que no teme al invierno, del artesano que repite su obra hasta alcanzar la perfección silenciosa, del corazón que ama incluso cuando ya no es visto. En cada uno de estos gestos está la épica de lo eterno. Hay un aspecto profundo y luminoso de Tauro que solo se revela cuando se mira más allá de la forma, más allá de la materia que tanto honra. Es el alma que ha aprendido a amar la limitación no como castigo, sino como portal. Porque cada frontera puede volverse umbral si es tocada con conciencia. Tauro no teme los límites del cuerpo, del tiempo o del espacio, porque sabe que ahí dentro se esconden las verdaderas posibilidades de transformación. En esa sabiduría se alza como el signo que no huye de la realidad, sino que la abraza con tal intensidad que termina por trascenderla. El universo también se inclinó ante Tauro porque en él reconoció la fuerza que no destruye, sino que crea. La fuerza que no impone, sino que influye desde la raíz. En los planos espirituales más sutiles, donde los signos se manifiestan como energías colectivas, Tauro es la energía que repara las fisuras del alma humana. Es quien con su simple estar, reordena. Quien con su mirada serena, pacifica. Quien con su abrazo invisible, permite que otros vuelvan a confiar. Porque su misión no es conquistar, sino restaurar. No es deslumbrar, sino consolidar. No es arrebatar, sino devolver. Tauro representa el viaje más silencioso, y a la vez, más heroico del alma, el viaje hacia el centro. Mientras otros signos se expanden, exploran, irrumpen, Tauro enseña a quedarse. A no huir. A permanecer donde todo duele hasta que deje de doler. A sostener el fuego sin alimentarlo de drama. A volver al cuerpo no como cárcel, sino como templo. En ese retorno a lo esencial hay una alquimia que muy pocos pueden alcanzar, y por eso su energía, cuando es vivida en su máxima expresión, se vuelve medicina para el mundo. La relación de Tauro con Venus va más allá del amor como emoción. Se trata del amor como energía de cohesión universal. En Tauro, Venus se convierte en arquitectura sagrada. Es quien ordena, quien construye belleza duradera, quien vuelve a unir lo que la fragmentación de la vida moderna ha separado. La conexión con lo artístico, lo estético, lo placentero, no es vanidad, es un acto de rebeldía espiritual.
Porque en un mundo que ha olvidado cómo disfrutar sin destruir, cómo recibir sin exigir, cómo cuidar sin manipular, Tauro sostiene el ejemplo de que la belleza también puede ser una forma de resistencia. El alma taurina encarna una verdad que a menudo se olvida, que lo lento no es débil, que lo estable no es aburrido, que lo constante no es estático. Su ritmo es el del tambor del mundo, del corazón de la tierra, del reloj interno que no se rige por urgencias sino por sentido. En su andar hay una danza primitiva y sagrada que armoniza todo lo que lo rodea. Su conexión con el reino mineral, vegetal y animal es profunda, instintiva, instintivamente sabia. Tauro escucha lo que otros no oyen, siente lo que otros ignoran, y por eso puede actuar cuando todos están paralizados. El universo lo honró porque sin él la creación no podría sostenerse. Porque en su silencio está la semilla del futuro, y en su perseverancia, la posibilidad de un mundo donde el alma no tenga que gritar para ser escuchada. Tauro es el arquitecto del nuevo tiempo, el custodio de la frecuencia original, el protector de los ritmos sagrados que aún laten bajo la confusión del presente. Y cada vez que alguien encuentra estabilidad, belleza, cuidado, propósito o paz en medio del caos, es porque una parte de la energía taurina ha cumplido, una vez más, su promesa eterna. Cuando el universo se inclinó ante Tauro, también consagró una de sus verdades más ocultas, que en el corazón de la materia reposa el alma del espíritu. La mayoría de las fuerzas buscan elevarse, disolverse, alcanzar las alturas etéreas donde el pensamiento y la luz son soberanos. Pero Tauro, en su acto de suprema valentía cósmica, eligió el descenso. Eligió la densidad como camino, la carne como escuela, la tierra como altar. En esa elección reside su gloria secreta. Mientras otros signos miran hacia las estrellas con deseo de retorno, Tauro mira a la tierra con amor de permanencia. Porque sabe que no se trata de huir del mundo, sino de convertirlo en sagrado. La alquimia que opera en Tauro no es visible en los planos superficiales. Se manifiesta en los fundamentos invisibles del mundo. Es la energía que permite que una semilla sepa convertirse en árbol, que una idea sepa arraigar en hechos, que un alma sepa permanecer encarnada sin olvidarse de su origen divino. En los antiguos textos astrológicos, se decía que donde otros signos buscaban la iluminación, Tauro era la iluminación encarnada. No como un relámpago celestial, sino como una lámpara que nunca se apaga. Una luz que no enceguece, sino que abriga. Una claridad que no exige rendición, sino presencia. La constancia de Tauro no es mera repetición. Es fidelidad. No a los hábitos, sino a la esencia. En un universo donde todo cambia, donde las formas mueren y renacen, donde los nombres se olvidan y los rostros se disuelven, Tauro es el guardián de lo que permanece. No porque sea inmóvil, sino porque es verdadero. No porque tema el cambio, sino porque elige que cada cambio esté fundado en propósito y no en capricho. En ese acto de sostener lo esencial, Tauro revela su dimensión épica. Porque en tiempos de confusión, recordar lo verdadero es una forma de rebelión sagrada. La conexión de Tauro con el cuerpo va más allá del placer. Es reverencia. El cuerpo, para él, es la forma más perfecta de la tierra individualizada. Es el único templo que respira. El único altar que camina. Por eso lo cuida, lo honra, lo escucha. No busca dominarlo ni castigarlo, sino habitarlo como un rey que conoce la nobleza de su reino. Tauro enseña, a través del cuerpo, que todo lo sagrado necesita forma. Que toda alma que quiera crear, debe aprender primero a estar. Que la creatividad no nace de la prisa, sino de la presencia. Tauro también guarda una sabiduría ancestral sobre el poder del silencio. No como ausencia de palabras, sino como espacio fértil. En un mundo saturado de voces, de ruido, de urgencia, Tauro representa la calma que precede al verdadero acto. El silencio en él no es vacío, es origen. En su centro reposa una quietud que no es inacción, sino potencia contenida. Es el instante anterior al brote, la pausa antes del veredicto, el suspiro que antecede a toda creación genuina. Desde ese lugar, Tauro actúa. No reacciona. No se apura. No pretende. Construye. Pocas veces se menciona la capacidad de Tauro de sostener vínculos desde un amor profundo y sin espectáculo. Su lealtad no es escándalo, es raíz. Es una forma de amor que no exige pruebas constantes, porque se manifiesta en lo concreto. En el pan que se ofrece, en la mirada que se mantiene, en la promesa que no se olvida.
Es el amor que construye hogar, no desde la fantasía, sino desde la piedra, desde la madera, desde el tiempo. Su afecto es abrigo, y en él se puede descansar sin miedo. Es por eso que muchos encuentran en Tauro una forma de salvación sin palabras, un refugio sin condiciones, un sí que no necesita repetirse. En las dimensiones más elevadas del simbolismo taurino, se encuentra la figura del guardián del umbral. Aquella presencia que no permite que ninguna alma atraviese el siguiente nivel de conciencia si no ha aprendido antes a honrar lo simple. Porque no hay iluminación sin humildad, y no hay trascendencia sin integración. Tauro es ese umbral. Enseña que no se puede ascender mientras se desprecie lo que se pisa. Que no se puede elevar lo que no ha sido abrazado. En sus pruebas, no hay castigos, hay lecciones. Aprender a trabajar con las manos, a honrar la lentitud, a mirar con gratitud, a comer con presencia, a dormir con paz. Todo lo que parece pequeño, en realidad es puerta. El universo también se inclinó porque reconoció en Tauro una energía de paz activa. No la paz ingenua que evita el conflicto, sino la paz que lo transforma. La paz como elección valiente, como firmeza serena. La paz como escudo ante la desintegración, como cimiento ante el colapso. Tauro no necesita gritar su poder, porque su sola presencia ordena. Porque quien es capaz de sostenerse a sí mismo, sostiene al mundo. Su poder es magnético, no porque atraiga desde el deseo, sino porque encarna la estabilidad que todos anhelan sin saberlo. En la sinfonía zodiacal, Tauro es la nota grave que da profundidad a la melodía. Sin él, todo sería agudo, inestable, pasajero. Es quien conecta los cielos con la raíz, el canto con el tambor, la visión con la obra. Cada signo tiene su don, pero Tauro posee el más difícil, enseñar a permanecer sin endurecerse, a construir sin apego, a cuidar sin poseer. En ese equilibrio silencioso hay una forma de sabiduría que pocos alcanzan, pero que todos necesitan. Tauro no nace para el espectáculo. Nace para la trascendencia encarnada. Para recordar que lo eterno también puede tener forma. Que lo sagrado también puede ser simple. Que lo más alto también puede estar al alcance de la mano. Por eso, cuando el universo se inclinó, no lo hizo por temor, ni por asombro. Lo hizo por gratitud. Porque sin Tauro, la creación no tendría hogar. Porque sin su fuerza, la belleza no duraría. Porque sin su amor, la vida no sabría quedarse. Porque en su andar lento y firme, en su fidelidad a lo verdadero, en su respeto por lo tangible, Tauro no solo sostiene el mundo, lo redime.